La familia Simons es originaria del sur de Inglaterra, Southampton. Mi bisabuelo era marino. Tenemos los árboles genealógicos, tenemos parientes que todavía seguimos viendo, que viven en Inglaterra. Muchos de ellos siguen en Southampton, ahí al sur. Mi bisabuelo era marino, no sé exactamente en dónde, pero sé que murió en un naufragio. Mi abuelo, la familia de mi abuelo eran 5 hermanos, de los cuales eran 3 mujeres y 2 varones. El hermano de mi abuelo también murió en un naufragio, era marino en el Océano Índico, murió joven. Y mi abuelo trabajaba para la Western Telegraph, que era la empresa que había colocado los cables de telégrafos por abajo del mar, del Océano Atlántico, que iban a dar a Río de Janeiro. Y allá, estimo yo, más o menos fue por el año 1870 aproximadamente, sé que coincide que hubo una epidemia de fiebre amarilla, y de los 3 ingleses que estaban ahí, eran los encargados, digamos, de la oficina, la Western, aparte de ellos de por sí eran telegrafistas. Uno de ellos muere de fiebre amarilla y mi abuelo se viene a vivir al Uruguay en realidad, porque había conocido a un escocés mayor que él, bastante mayor que él en Río de Janeiro, de apellido Young, que le había dicho, bueno, si alguna vez quiere, véngase al Uruguay, no sé cómo fue que habían entablado amistad. Él viene al Uruguay y se termina casando con la hija de este señor Young. Yo creo que le debemos mucho de esto a mi padre, en cierta forma, por qué empezamos a hacer estas cosas, ¿no? Mis hermanos es lo mismo, todos tenemos mucha habilidad manual para hacer cosas. Tengo un hermano mío que hace unos cuchillos fantásticos, que está reconocido a nivel mundial, cuchillos hechos a mano. Tengo otro hermano, el mayor de mis hermanos, que también ha hecho cosas muy lindas, o sea, también es modelista. Y un poco se lo debemos a mi padre, que él ya de chico nos inculcó, nos enseñó a usar herramientas. Me acuerdo cuando yo tenía 12 años, ya me enseñó a trabajar en el torno, a trabajar en madera, al punto que cuando tenía 17 años, había terminado el liceo, estaba en preparatorios, me hice una lancha en el fondo de casa, que la usé en la época que usábamos la lancha de madera. Después me aburrí de la madera y me compré una lancha de fibra de vidrio, pero mientras la usé en Puerto del Buceo, en Punta del Este. Pero esto forma parte de la vida, digamos, es una manera de llenar ratos. Y sobre todo a nivel de cuando uno está en el campo, estos días de invierno, estos días largos, que llega la noche prácticamente a las 6 de la tarde, bueno, es bueno tener algo que ocupar un poco las manos y la mente, ¿no? Yo empecé por lo que está disponible en todos lados, o sea, los modelitos de armar, que incluso yo por gusto los complicaba, porque me compraba una caja de armar de un barco de plástico, y bueno, hice uno que todavía lo conservo por ahí. Lástima que no le puse una cúpula y ya parece que hubiera ido a la guerra, porque los plumeros son el peor enemigo. Pero bueno, me acuerdo que hasta le pinté los cuadros en la cabina. Y usted me dice, los cuadros en la cabina, ahora ya ni veo ni que existe un cuadro, pero en aquel momento los miraba con lupa y había hecho un barquito entre 2, imagínense eso, un poquito más grande que la cabeza de un alfiler. Tenía mejor vista que ahora, de todas maneras sigo sin usar lente. Empecé con eso y después se me dio la oportunidad de conseguir unos planos y materiales para hacer mi primer barco de madera, que me llevó, dicho sea de paso, primer barco bueno, digamos, ¿no? Fue el primer desafío y con el cual también fui aprendiendo, y por eso me llevó bastante tiempo, me llevó casi 8 años hacerlo, que es el Soleil Royal, que es un barco de la época de Luis XIV, era el barco insignia de la flota de Luis XIV. Este era un barco grande, lo que se llaman de primera línea, un barco de más de 100 cañones. Todas las esculturas eran doradas a la hoja, al punto que cuando tuvo algunos combates se dieron cuenta que brillaba tanto con el sol que era contraproducente, porque lo veían de lejísimo. Entonces terminaron en algunos casos opacándolo, pintándolo por arriba.
Bueno, y ese barco terminó hundido en las costas del Mediterráneo, en las costas de Francia, en un combate con los ingleses, que después arrimaron lo que se llaman los brulotes, que son los pequeños barcos que la función era justamente prenderlo fuego y lo quemaron, ¿no? Es un barco muy conocido, es el HMS Victory. Ese barco se empezó a construir en 1757-58, después se tuvo un tiempo sin terminar porque no, justo habían cesado las guerras. Fue un barco que participó en varios combates, era un barco fantástico, muy buen barco, y después justamente se hizo más famoso porque era el barco en el cual ya Nelson como almirante se lo pone al frente de la flota inglesa para combatir a la flota franco-española, enviada por Napoleón, que hace tiempo que estaba amagando, estaba formando una flota muy poderosa con la idea de invadir Inglaterra. Bueno, esto en un lugar que es cerca de lo que se llama el Cabo de Trafalgar, o sea, muy cerca de Gibraltar, digamos, para entrar al Mediterráneo. Ahí se produce en el año 1805 la famosa batalla de Trafalgar, donde Nelson prácticamente aniquila la flota franco-española y bueno, justamente unas 3 horas antes de morir, digamos, había recibido un tiro desde un barco que se llama barco francés, que se llamaba el Redoutable. Un francotirador de arriba de una de las cofas le pega un tiro en la espalda que le rompe la columna. Él alcanza a enterarse, lo llevan abajo, lo atienden, él ya se daba cuenta que se estaba muriendo, pero se alcanza a enterar que habían ganado la batalla y bueno, el barco queda totalmente destruido. La costa del Río de la Plata es tremendamente rica en naufragios. Nomás en el Banco Inglés debe haber cientos de barcos hundidos. Muchos de ellos no queda nada, pero hay cantidad. Pero hay barcos, ¿por qué? ¿Porque es de muy difícil navegación? No, lo que pasa es que en esa época no tenían... El Banco Inglés es muy grande, es una trampa perfecta. O sea, en esa época no existía el sonar, o sea... Para ver la profundidad tiraban un escandallo que era ni más ni menos que una plomada con una piola con nudos para ver qué profundidad había. Pero muchas veces cuando llegaba el aviso de que había un banco o algo así, más que estos barcos eran un poco navegables, entonces era bastante común. Más que no existían las cartas marinas, los sistemas de navegación eran muy precarios. El caso del Agamenón, se sabía que se había hundido acá cerca de Isla Gorriti. El tema es que nunca habían podido encontrarlo. Esto fue encontrado ya hace unos años por los buzos, por Héctor Vado y Pronsiuk, que son los que lo ubicaron y lo reconocieron justamente porque lo que queda al barco es muy poca cosa. O sea, queda un montón de piedras, que era el lastre, pedazo de madera casi todo podrido, esa parte está todo lleno hoy las cosas no queda con forma de un barco ni nada por el estilo, eso está lleno de mejillones y de todo tipo de cosas, de algas y demás. Encontraron unas chapas del fondo, de esas que yo le decía que el caso de Agamenón llegaba como 2.700, 2.800 chapas de cobre, que era lo que se usaba justamente para evitar el ataque del Teredo y la broma, ¿no? Y los ingleses tenían una característica, todo lo que pertenecía a la Marina Británica tenía lo que se llamaba el broad arrow, o quiere decir la flecha ancha. En realidad es una especie, es como una B con forma de flecha, con un palito al medio, digamos. Ese sello, incluso las chapas tenían más de uno, y las cosas generalmente que pertenecían a la Marina inglesa tenían ese broad arrow, esa flecha ancha,
que a veces aparecía hasta en los cubiertos, en los instrumentos de a bordo, todo estaba identificado como propiedad de la... Bueno, eso fue lo que dio la primera pauta de que se trataba este barco. Hiciste un corte para ver cómo vivían. Esta es la cubierta. Exacto. La cubierta, las troneras, y la gente vivía entre medio de los cañones. O sea, todo esto que se ve acá, que son esta mesa, esta se sacaba con una especie de chaveta que tenía ahí, se descolgaba y la retiraban, los bancos, y todo esto que era la casa de la gente que... No olvidemos que estos barcos... Ahí comían cuando no había guerra. Claro, era Cuando donde estaban vivían ahí. cuando no había combate, Claro. la mayor parte del tiempo, ¿no? Por Sí. supuesto. Los combates... Dormían en camas tipo paraguayas. Dormían en estas especies de hamacas paraguayas, lo llamaríamos hoy, Sí. camastros colgando, muy hacinados. Hay que ver que estos barcos eran barcos de 50 metros, 60 metros, vivían a veces 800 y en algunos casos hasta más de 1000 personas a bordo, ¿no? Bueno, los barcos, yo consigo planos. Tengo planos de distintos lados, planos ingleses, franceses. Ahí justamente tengo algunos planos que son del Museo de la Armada de París. Otros, en el caso este concreto, es de una gente en Italia, que yo la he visitado. ¿Cómo se llama este barco? Este barco se llama San Felipe. Es un barco que fue construido a fines del siglo XVII, ahí 1690. Sí. Es un barco que no se destacó, no fue una época de conflictos, por lo tanto no fue famoso por las batallas. ¿Por qué lo elegiste? Porque es un barco que me gusta mucho. Es un barco muy elegante, de muy lindas líneas, ustedes lo van a ver. Es un barco que es famoso por eso justamente, porque era un barco muy elegante, muy bien logrado. Y ¿Era lujoso, así como uno lo ve? Lujoso, sí. Fue toda una época, ¿no? Yo hace un rato les comentaba, los barcos, sobre todo los barcos insignia de las flotas, más allá de que la mayoría los hacían, eso cambió después, los hacían muy ornamentados, ¿no? O sea, se gastaba bastante dinero no solo en hacer el barco, sino después para ornamentarlo, que a veces hoy pensamos era un poco ridículo, porque era un aparato que lo usaban para después destruirlo a cañonazos, entonces no tenía mucho sentido. Hacer un barco, sí. Bueno, desde lo máximo que les comenté hoy, creo que fue de 8 años, y promedialmente estos barcos me están llevando 3 años, una cosa así. Y los barcos más pequeños se hacen más rápido, ¿no? Ojo, yo no me dedico a hacer barcos todo el tiempo, ¿no? Es una suma de ratos, pero llevan muchas horas. O sea, un barco como el Víctor y el Agamenón, estos más ornamentados, deben tener entre 1200 y 1500 horas de trabajo, ¿no? Y llevo hecho más de una docena de barcos, ¿no? Sí, uno más chico, más grandes, pero son unos cuantos años. Sí, casi todo se hace a mano. Es más, yo en una época, todo el trabajo para hacer las varas, los mástiles, estas cosas que yo parto de un pedazo de madera, a veces no, ni siquiera una espiga, si puedo consigo espigas, a veces no, agarro un pedazo de madera cuadrada, la redondeo, después tengo que darle la forma, y a veces trabajo con varillas que tienen en la punta menos 1 milímetro, ¿no? Entonces, ¿cómo se tornea eso? Bueno, la primera vez inventé un torno que era usando un taladrito de 12 volts en una mano, en la otra me ponía un guante para no quemarme y con la punta de los dedos, el índice y el pulgar, trabajaba la madera sujetándola con la palma de la mano para que no se quebrara. Y básicamente lo sigo haciendo así, y después conseguí un tornito alemán muy pequeño, que es que tiene un mandril similar al mandril de un torno para trabajar en metal, pero hecho en material sintético, estos plásticos modernos,
Bueno, que ese velocidad variable, puedo trabajar despacio y bueno, eso me facilita también un poco, pero lo demás es prácticamente todo hecho a mano, ¿no? Se usan trinchetas, tijeras, ¿Y las, no hay ninguna herramienta muy sofisticada. y las mínimas bisagras o...? Sí, por ejemplo, las troneras, eso se hacen, uno las ve, las bisagras, pero todas tienen movimiento. Eso se hace con una chapita, otra chapita que se coloca con un clavito y los pernos se hacen con un alambre. Uno después las ve y quedan perfectos, pero bueno, hay que hacerlas. Sí, pero eso es lo divertido. A mí generalmente me gusta hacer un barco y conocer la historia. Y si es posible y existe algo, lo voy a ver. O sea, el Victory es un barco que si bien fue hecho en 1700, empezó a ser en 1700, casi 1760, peleó en 1805, el barco ese fue recuperado y hoy se puede visitar. Es el barco insignia de la flota inglesa, está en Portsmouth, vale la pena verlo, es fantástico. El otro caso es en Suecia, el Museo del Vasa, que es extraordinario, es un barco que estuvo 330 años en el fondo del mar Báltico, fue recuperado, las piezas que faltaban se hicieron de vuelta, ese barco tuvo un proceso con resinas, eso para que no se echara a perder. Constituye un museo que se hizo alrededor de él, con la gran cosa que tuvo, fue un barco que se hundió el día que lo botaron. Murió mucha gente ahogada, pero estaba todo lo que tenía la tripulación a bordo, de la ropa, los cubiertos, todo lo que constituye, o sea, como reconstrucción de época fue extraordinario. Entonces, este museo, yo digo, debe ser de los museos mejor logrados y es uno de las causas de que, digamos, en Estocolmo, una de las principales atractivos turísticos, ¿no? Vale realmente la pena verlo. Y bueno, entonces cuando uno hace el barco, tengo fotos del barco original en el museo y el modelo que yo hice para compararlo. Y es bueno conocer la historia, bueno, forma parte de todo el hobby, ¿no? Después toda la literatura, las historias de las guerras, las batallas. Yo creo que la batalla de Trafalgar y la vida de Nelson y toda esa época he leído un montón de libros y bueno, es parte de la cosa.